Qué bueno, yo estoy muy contento de poder estar frente a ustedes y poder compartir la palabra del Señor. ¿Estás listo para lo que Dios tiene para ti? ¿Por qué no cierras un momento tus ojos y le dices: Señor, háblame el día de hoy? Prepara mi corazón, Señor, para lo que tú tienes que hablarme, para lo que tú estás hablándome a mí. Señor, que sea tu presencia la que nos guíe, Señor. Que sea tu presencia la que nos enseñe. Que sea tu palabra revelada a nuestra mente, a nuestro espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy voy a terminar esta serie que habla de reconstruir nuestra fe. En las primeras semanas yo traté de explicar un poquito esta tendencia que se ha estado viviendo, quizá por muchos años, pero que en este tiempo se le ha puesto el nombre como deconstrucción. ¿Qué es esto? Yo empiezo a considerar y a ver qué tan real para mí es lo que me enseñaron mis papás o lo que aprendí en la iglesia desde pequeño. Este proceso en Estados Unidos le han puesto, o las personas que estudian un poco de sociología y esto, le han puesto deconstrucción. Es algo que quizá tú enfrentaste en algún momento de tu vida. ¿Por qué creo en esto? ¿Realmente existe Dios? ¿No existe? ¿Qué es lo que está pasando? Esta deconstrucción, ahí va a aparecer el término, es el proceso, fíjate bien, de desmenuzar, cuestionar y en algunos casos extremos el resultado es terminar rechazando la fe. Hemos visto algunos puntos que nos ayudan a entender, y yo les decía, el problema no es que alguien cuestione su fe, no es que uno comience a desmenuzar lo que nos han enseñado, lo que dice la Biblia. El problema es cuando volvemos a construir basados en filosofías humanas y no en la palabra del Señor. Hoy yo quiero tocar este último tema de reconstruyendo mi fe. Si te soy honesto, es un tema que es difícil hablarlo, pero yo creo que el tema de hoy es la causa principal. Fíjate bien esto. Lo que hoy te voy a hablar es la causa principal de que hombres y mujeres el día de hoy estén deconstruyéndose, estén dejando la iglesia. Es la causa principal que muchos dejen aún de creer en Dios, de seguir a Dios. Entonces lo que yo hoy voy a tocar es muy importante, porque es lo que más está haciendo a la gente rechazar a la iglesia, rechazar la fe. El tema de hoy es: la iglesia me hirió. La iglesia me hirió. ¿Qué es esto? Cuando una iglesia o un pastor o un líder o un miembro de la iglesia me decepciona o me hiere profundamente. Y para ser honestos, si tú ya tienes un tiempo en la iglesia, ya eres experto en esto. Si tienes tiempo en la iglesia, sabes que te van a herir, que te van a lastimar. ¿Qué es lo que sucede cuando la iglesia me decepciona? ¿Qué reacción tengo yo? La causa número uno por la que la gente está dejando no solo la iglesia, sino a Dios y su fe en Cristo, es porque fueron lastimados dentro del contexto de una iglesia. Lastimados por un pastor como yo, lastimados por un líder. ¿Sabes? Te voy a platicar una historia que me sucedió hace algunos años.
No sé cuánto recuerden, pero hace un tiempo di una plática, un 8 de marzo, que se llamó Jesús y la mujer. Regularmente en la iglesia viene gente y yo no alcanzo a conocer a todas las personas que vienen a la iglesia. Trato de estar en la puerta, de saludar, pero la realidad es que no logro conocer a todas las personas. Y siempre dentro de la iglesia ha habido personas escépticas. Escépticas de la iglesia o escépticas del pastor. Y tú lo ves porque no se le acercan al pastor. Al contrario, el que se está riendo es el que es, ¿eh? Ya los agarré, nomás no identifiqué de dónde. Pero que tratan de huirle al pastor, ¿sí? El pastor está allá y dicen, ay, ahorita que se mueva me voy. Y hasta se quedan en la iglesia porque está en la puerta. Ahorita se lo lleva alguien. Porque es algo natural. Después de que predico ese día de Jesús y la mujer, al final se nos acercó una mujer a mi esposa y a mí. Y con lágrimas en sus ojos me contó su historia. Y ella nos dijo, por años sufrí abuso físico y emocional. De hecho, en algún momento su vida llegó a estar en peligro por los golpes que sufría esta mujer al dejarla su marido casi inconsciente. Ella era parte de una iglesia cristiana y un día tomó el valor de contarle su historia al pastor. Y llegó con el pastor y le dijo, esto es lo que está sucediendo en casa. Mi esposo no conoce al Señor, no viene a la iglesia, no tiene nada, no quiere tener nada que ver en la iglesia. Tengo años soportando que me golpea, me deja casi inconsciente. Y el pastor estaba ahí escuchándola. Y después de escucharla le dijo, muy bien, qué bueno que nos dijiste. Ella le dice, y he dejado a mi esposo. Tengo 2 semanas viviendo fuera de casa, mi intención es divorciarme y no quiero saber ya nada. Tuve el coraje para salir de esa situación. El pastor la escuchó y le dijo lo siguiente: si usted deja a su esposo, usted va a vivir en pecado, Dios no va a estar con usted y usted no es bienvenida en esta iglesia. Usted tiene que regresar con su esposo y orar y ayunar más fuerte por él. Porque por su testimonio mal utilizado, un versículo, su esposo va a ser salvo. Esta mujer regresó, salió llorando de ahí, dijo, yo no puedo regresar a casa y no puedo regresar a la iglesia. Ella creó esta idea de lo que la Biblia enseñaba, de lo que un pastor decía y de lo que una iglesia era. Y por años esta mujer se alejó de la iglesia. Se alejó, enfrió su relación con Dios a tal grado que se alejó de Dios, dejó de leer, dejó de orar. Tiempo después una mujer la invita a este lugar y la invitan el día que yo hablo de Jesús y la mujer. Y dice que cuando vio el título, ella dijo, oh Dios, ¿qué día vine? Y con lágrimas en sus ojos, yo dije una frase durante la predicación. Yo le dije, si tú estás siendo objeto de abuso emocional, psicológico, sexual, físico, huye. Y para ella esas palabras fueron sanadoras. Algo que ella vivió en la iglesia la hirió y la apartó de la iglesia, la apartó de cualquier consejo de pastor. ¿Por qué? Porque la iglesia te puede herir.
llorando. Yo recuerdo que ese día me dijo gracias. Después estuvo al poco tiempo ensanando las heridas del corazón y mi esposa fue testigo de la restauración de esta mujer de una manera increíble. Me impactan historias como esta. ¿Y sabes por qué me impactan? Porque no es la única vez que me ha pasado. Constantemente escuchamos historias como esta en esa o en otras áreas o ámbitos de la vida. Pero me quebranta cómo saber que la iglesia de Cristo lastima a las personas. Hoy, como pastor, yo quiero pedirte perdón si la iglesia te ha lastimado. Hay tantos que han sido heridos por un pastor, por un líder. Tantos que hoy se han alejado de la iglesia con dolor y que hoy están lejos de Dios. Son tantos que es doloroso. ¿Sabías? Hay un estudio que hizo una encuestadora en Estados Unidos que se llama Barna. Y dijo que 4 de cada 10 personas que se alejan de la iglesia y de su fe en Cristo, 4 de cada 10 es porque fueron lastimados por la iglesia. Llámese pastor o líder o otro miembro. Sabes, yo no me estoy parando aquí desde presentándome ante ti como un hombre que no se equivoca. Soy el primero. Yo sé que he lastimado a más de uno aquí, a más de 10 quizá. Yo sé que soy imperfecto, yo sé que tengo situaciones en mi vida, yo mismo he lastimado. Y yo sé que hay muchos aquí líderes que han lastimado gente. Yo no vengo aquí a pararme delante de ti para decirte, ay, a poner el dedo en los demás pastores, porque todos nos equivocamos. En la casa tenemos una frase: el que lava trastes rompe trastes. Y no es una justificación, pero yo hoy quiero que entiendas y pedirte perdón a nombre de todo aquel líder o pastor que te lastimó. Quizá te divorciaste y dijeron, ya no puedes estar aquí si estás divorciada o estás divorciado. Quizá estabas pasando por un momento difícil, te acercaste a la iglesia y no recibiste la ayuda que necesitabas. Quizá te tatuaste. Te dijeron, ya no puedes estar en esta plataforma, tienes que bajarte del grupo de alabanza, tienes que dejar de enseñar. Y eso lastima el corazón. Quizá un día te emborrachaste, no lo estoy justificando, pero a causa de eso te rechazaron totalmente. Quizá embarazaste a la novia o quedaron embarazados como novios y la iglesia te hizo el ghosting. Haz de cuenta que no existes. Y te dejaron de hablar todos. Y te fuiste de la iglesia y nadie dijo dónde están. O quizá el pastor que admirabas tuvo una caída moral, engañó a su esposa o robó dinero. Quizá fuiste víctima de abuso espiritual, como la manipulación. Con la Biblia te manipularon y te hicieron entregar tu dinero, te hicieron entregar tu tiempo. O quizá fuiste víctima de abuso de poder por parte de un pastor o de algún líder. O quizá los hermanos chismearon de ti y te lastimaron profundamente. Yo no sé cuál haya sido tu experiencia. Y quizá estás sentado ahí y has estado sentado en la iglesia por meses, quizá años, estando escéptico de la iglesia, diciendo hasta aquí, yo no me vuelvo a meter más allá de aquí, porque de aquí para allá lastiman. Y así si llego desapercibido y me voy, no pasa nada. Hoy quiero pedirte perdón si fuiste lastimado por la iglesia. Y como te dije, vengo a hablar de este tema sabiendo que como iglesia somos imperfectos.
sabiendo que de este lugar han salido personas lastimadas por mí o por algún otro líder, sabiendo que no conocemos todo, sabiendo que somos imperfectos. Otros quizás los he ofendido a algo que yo dije desde aquí, desde esta plataforma, o algo que hice, o algo que alguien más hizo. Amor y verdad no está exenta. Y yo sé que nosotros también somos imperfectos. Pero también entiendo que no es un justificante. Primera de Juan 1:8, fíjate lo que dice. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos. Yo reconozco los errores como iglesia y por eso hoy quiero hablarte. Porque quiero decirte, así como en tu familia natural, ser parte de una familia te deja expuesto a ser herido. En la iglesia es lo mismo. Yo hoy quiero hablarte dos cosas principales. Dos cosas muy importantes. Número uno, lo primero que te voy a hablar es por qué una herida de la iglesia es más profunda que muchas otras heridas. Y número dos, quiero que veamos cómo podemos superar las heridas que has sufrido en la iglesia. Entonces, primero, inciso A, ¿por qué una herida de la iglesia es más profunda que otras heridas? ¿Por qué? Piénsalo por un momento. Lo primero que yo puedo ver es que una herida que sucede en el contexto de iglesia es más profunda y más dolorosa. Es, número uno, porque tenemos expectativas altas de los cristianos, ¿cierto o no? Especialmente si es un líder cristiano. Piénsalo por un momento en tu vida. Las decepciones más grandes de tu vida vienen de personas o instituciones de las cuales tenías altas expectativas. Cuando hay una alta expectativa y no se cumple, la desilusión es alta, es mucha. ¿Por qué? Porque le tenías gran expectativa. ¿Por qué los problemas en el matrimonio al principio o cuando empieza a pasar el matrimonio son tan fuertes? Porque tenemos tan alta expectativa del matrimonio que cuando no se cumple, ¿qué sucede? Nos lastima. Las decepciones más grandes en tu vida vienen de esa manera. Si te pongo un ejemplo, cuando voy a las oficinas del Estado a hacer un pago, mis expectativas son así de bajas, porque sé que se va a caer el sistema, ¿cierto o falso? Se va a caer el sistema, va a haber mucha gente, no hay aire, te van a tratar mal porque las pobres las tienen adentro a las cajeras sin aire y con un sistema que no sirve y un montonal de gente. Entonces mis expectativas, ¿cómo son? Si llego y se cae el sistema, no voy a decir, ¿cómo es posible? Voy a decir, se cayó. O vas al Oxxo, ¿verdad? No esperas que abran la segunda caja. Sabes que hay dos, pero van a abrir una, nada más, ¿cierto o falso? Y si está cerrada no vas a tener ay no, qué tristeza, no vuelvo al Oxxo. Pero cuando se trata de la iglesia, un pastor o un líder, tenemos altas expectativas. Y si te puedo ser sincero, muchas veces esas expectativas son irreales. Voltea con el de un lado y dile irreales. Ahora, no me estoy justificando. Sé que como pastor y como líderes hay grandes expectativas de mí. Fíjate lo que dice Santiago 3, uno de los líderes. Dice, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros. Yo ahorita estoy enseñando. Dice, pues como saben, seremos juzgados con más. ¿Con más qué? Entonces,
Es normal, alguien que enseña, esperan más de él, ¿no es cierto? Hay más expectativas. Es válido para una persona que enseña, para una persona que es un líder. Un líder tiene más responsabilidad y aún más un líder espiritual. Tú mereces un líder espiritual que no mienta, ¿cierto o falso? Tú mereces un líder espiritual que viva con integridad, ¿cierto o falso? Tú mereces un líder que sea marido, que sea hombre de una sola mujer, ¿cierto o falso? No te oí gritar, reina, Un hombre que viva una vida digna de una iglesia que sigue a Jesús. Eso mereces tú de un pastor, ¿cierto o falso? Y eso lo merece cualquier iglesia. Pero no soy perfecto. Yo pudiera decirte, tú mereces un hombre que nunca se enoje. Y a lo mejor dicen, sí, tú mereces un hombre un pastor que nunca tenga malos días y que no te conteste en una ocasión mal. No soy perfecto. Mi esposa dirá, amén. Lo está diciendo por dentro con todo su corazón. Ningún pastor es perfecto. Claro, tenemos que vivir con las características que antes te dije, pero no existe un líder perfecto. Los líderes de esta congregación, como Michel, como Carlos, como Damaris, como mi esposa, como Raciel, no son perfectos, ninguno de ellos. Mi intención con esto no es que bajes tus expectativas de pastores y líderes, pero sí que entiendas que no somos perfectos, que no puedes esperar perfección. De hecho, el siguiente versículo, pónganme el versículo 2 de Santiago 3. Léanme las primeras 3 palabras. 1, 2, 3. ¿Cuántos? Todos, incluidos los líderes. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. ¿Sabes de quién está hablando? De Jesús. Jesús es el único que es perfecto. Tu pastor no es perfecto, Jesús sí. Número 2, no podemos esperar de un pastor la perfección de Jesús. Qué peligroso es cuando alguien se para o está dirigiendo una congregación desde la santidad total. Fuimos declarados santos y hechos santos por la sangre de Cristo, pero eso no quiere decir que cometemos muchos errores que tienen que ser limpiado y lavado por la sangre de Cristo. No podemos. Yo por eso constantemente cuando predico trato de ser vulnerable en áreas que yo mismo batallo. No podemos esperar la perfección de Jesús. Es que Él siempre tiene que hablar bonito. ¿Y qué si un día tuvo un mal día? ¿Tú crees que un pastor no tiene malos días? ¿Un líder? Mis hijos tocaban en una orquesta cuando estaban terminando la primaria, Mariana y Coco, en la orquesta Esperanza Azteca. Yo recuerdo que los fuimos a ver y una de mis melodías favoritas la iban a tocar una parte, la quinta de Beethoven la iban a tocar. Y yo me acuerdo que yo llegué y yo no llegué pensando, les va a salir perfecta. ¿Sabes qué? La iban a tocar unos niños de sexto, primero de secundaria, que tenían 2 años de experiencia tocando un instrumento. ¿Qué quiere decir? Que yo sabía que aunque es una obra de arte creada por un autor increíble llamado Beethoven, iba a tener errores cuando la iban a tocar, porque el que la estaba tocando no eran artistas profesionales. Y cuando ellos se equivocaron, yo no me enojé con Beethoven y dije, Beethoven, qué bárbaro, mira cómo se equivocaron estos mocosos, no compusiste bien la obra. Lo mismo aplica a la iglesia. Tienes un pastor de 4º o 5º grado que está tratando de tocar la sinfonía más grande que hay,
y a veces se equivoca, y hay líderes que se equivocan. Y tenemos que entenderlo, iglesia. Es parte de ser iglesia. Yo no puedo juzgar la sinfonía por eso. Número 3. Bueno, antes de eso, tú no puedes esperar la perfección de Jesús, pero tú sí puedes esperar ciertas cosas de tu pastor, como te las mencioné al principio. Hay un tiempo para salir de una iglesia. ¿Cuándo es tiempo para salir de una iglesia? Cuando hay profunda inmoralidad metida aún en el liderazgo, cuando hay enseñanza errada, cuando la Biblia nos enseña como lo principal. Hay motivos para salir de la iglesia. Pero el hecho de que chismearon algo, el hecho de que el pastor un día hizo algo que te lastimó, todos nos van a herir en la iglesia y tenemos que aprender a caminar. Número 3, asociamos una mala experiencia en una iglesia con todas las iglesias. La historia de la mujer que te conté al principio le pasó en una iglesia y creyó que todos los pastores eran iguales. Quiero decirte, nada más en Ciudad Juárez hay más de 1500 iglesias. Y lo que te pasó en una iglesia no quiere decir que en las 1500 está pasando lo mismo. Tu mala experiencia en una no determina cómo será en el resto. Tanto como si tienes un día un mal jefe en tu trabajo, no vas a decir todos los jefes son malos, no vuelvo a trabajar. Tu problema es que no te gusta trabajar, no es el jefe. El problema no es, es que todas las iglesias son iguales, los pastores todos son iguales, entonces no voy a la iglesia. Tu problema no es ese, tu problema es otro. Si lees las cartas de Pablo, muchas de ellas o todas de ellas están tratando problemas internos de la iglesia. ¿Por qué crees? Es Pablo regañando a los líderes, diciéndole: no hagan esto, ¿por qué permitieron esto? No sean así. Lee el Nuevo Testamento, es Pablo hablándoles y diciendo. No hay ningún versículo que diga: hermano, si un pastor o un líder lo lastima, no vuelva a una iglesia nunca. No existe ese versículo. De hecho, Efesios 5 nos muestra la relación de la iglesia igual que la del matrimonio. En la relación del matrimonio no es fácil y hay que aprender a convivir. Voy a hacer una pregunta algo extrema. ¿Están listos? ¿Habrá alguien aquí que haya sido herido en su matrimonio? ¿Nadie? A ver, ¿cuántos han sido heridos en su matrimonio? Yo creo que si estás casado has sido herido en el matrimonio. ¿Cierto o falso? Por lo menos a mí me ha ido muy mal. No es cierto, no es cierto. Aquí hay personas que han sido lastimadas profundamente en su matrimonio. Ponme la que sigue. Si fuiste lastimado en tu matrimonio, quiero decirte algo: el matrimonio no te hirió, una persona fue la que te hirió. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque luego dicen: no, el matrimonio no sirve. No, te hirió una persona. Es lo mismo, pónganme la siguiente: si fuiste lastimado en una iglesia, la iglesia no te lastimó, fue una persona la que te lastimó. Un miembro, un líder o un pastor. No abandones la iglesia por una persona o por una mala experiencia. Esas son 3 razones por las cuales las heridas de la iglesia son más profundas. Ahora quiero iniciar la segunda parte. ¿Cómo supero la herida que me hizo la iglesia? ¿Cómo la supero? ¿Cómo supero el dolor? ¿Cómo supero el dolor que ese líder te creó? Número 1, recuerda. Número 1, recuerda. ¿Qué tienes que recordar? Que no eres el único herido. Desde el inicio la iglesia ha sido imperfecta. Jesús mismo. ¿Quiénes fueron las personas que más hirieron a Jesús? Fueron los religiosos de la época, los líderes
de la iglesia que adoraban a Dios fueron los que más lo hirieron. De hecho, Jesús habló fuertemente. Permítanme que me perdí aquí. Jesús habló fuertemente a los líderes que se creían sin pecado y les llamó hipócritas. Mateo 23. Les dijo Jesús: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos. ¿Y cómo les llamó? Hipócritas, que son como sepulcros bancados, porque por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. ¿Sabes? Mi oración es que recuerdes que somos una iglesia que no es perfecta, que todos estamos caminando en este proceso, aún tus líderes, aún tu pastor, tu pastora, estamos en un proceso. Y que somos vulnerables a equivocarnos, y que todos los días necesitamos de su gracia para nuestra debilidad. Somos imperfectos tratando de seguir al único perfecto, que es Jesús. Entonces, ¿cómo respondió Jesús ante esos religiosos que lo lastimaron? Voltea con los que están a un lado y dile: van a hablar de ti. ¿Cómo respondió Jesús contigo? Número 2, perdona. Y aquí está el centro de todo lo que te voy a hablar. No se puede sanar si no has dado pasos hacia el perdón. Es imposible sanar si no perdonas a la persona que te hirió en la iglesia. Si no me perdonas a mí, si yo te herí. Si no perdonas a la pastora, si ella te hirió. Si no perdonas a Raciel, a cualquier otro líder que está aquí, de Grupo Vida, de donde sea. No puedes sanar si no hay perdón, aún al líder de otra iglesia que te hizo tanto daño. Hoy debes de entender, es otro ser humano que también a veces es hipócrita, como las de los tiempos de Jesús. El único que nunca ha sido hipócrita es Jesús, el único perfecto. Cualquier otro ser humano, en algún momento de nuestra vida hemos sido un sepulcro banqueado. Y el que no, que me arroje la primera piedra. Es imposible sanar si no perdonas. Y me hace recordar una historia que te conté hace 2 semanas, porque a veces quisiéramos que así fuera la vida. ¿Se acuerdan la historia de Vera Chernak, que descubrió que su marido era infiel? Se deprimió tanto que se iba a suicidar. Se subió al 3er piso y se aventó. Y resultó que sin saberlo el esposo iba pasando abajo y le cayó encima a Vera. Y Vera lo mató. Y a ella no le pasó nada. Y tú dices: ese es mi Dios, así debería de ser. Que me aviente yo y vaya pasando el líder y ándele. Lo han soñado, por eso se ríen. Que me aventara y que estuviera ahí, por lo menos unos huesos quebrados, que sufra. No vas a llegar a ningún lado. Si hay algo que hoy te puedo decir, mi esposa y yo amamos profundamente a la iglesia. Y hemos sido lastimados por la iglesia desde que éramos jovencitos. Pero hemos decidido recordar por qué lo hacemos y perdonar. Y hoy nos tiene Dios trabajando y sirviendo en una iglesia, porque venganza no produce sanidad, perdón sí. Deja de pensar lo que dirías, lo que harías. Jesús colgando en la cruz, con los líderes religiosos frente a él, que lo habían hecho sufrir, que lo habían enjuiciado, que habían mentido. Jesús dijo unas palabras que retumban hasta el día de hoy. Jesús dijo, y hablando con el Padre, les dijo: perdónalos, estos no saben lo que hacen. No es que sean malos, es que no han entendido. ¡Qué gracia y qué favor! Imagínate que voltearas con las personas que te han lastimado, con los líderes que te han herido, y dijeras: Señor, perdónalo. No sabe lo que hace. Es un pastor, pero no sabe lo que hace.
Mateo 6:14. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Colosenses 3:13. De modo que se toleren unos a otros, hablando de la iglesia, y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Pablo está hablando del contexto de la iglesia y les dice dos cosas: tolérense y perdónense, porque se van a tener que tolerar y se van a tener que perdonar. A veces es tiempo de tolerar al pastor y de perdonarlo, a un líder, a uno del estacionamiento que te hizo mover el carro 2 centímetros a la izquierda. Toleren y perdonen a mi papá, tiene 70 años ya. No, no es cierto. Y por último, lo último que puedes hacer para sanar es recomprometerte. ¿Sabes? El plan de Satanás es alejarte de la iglesia. El plan de Dios es traerte de regreso. Recompromete tu vida en la iglesia. Si tú lees todo el Nuevo Testamento, no hay otro modelo que no sea el de la iglesia de Cristo. No existe. No existen los cristianos que vivían solos. No. Todo el Nuevo Testamento habla a la iglesia. Tú no puedes decirle a Dios: yo te amo, pero no amo a tu iglesia. Tú no puedes hacer eso. Es inaudito. Es inaudito que me digas a mí: lo amo a usted, pastor, pero no amo a Telma. Porque para mí ella es algo muy personal. Si no la amas a mí, no la amas a ella. Es como si no me amaras a mí, porque no amas lo que yo amo. No se puede amar a Dios y odiar a la iglesia. No puedes abrazar a Dios y decir cuánto le amas y hablar mal de la iglesia. No puedes. Hay maneras donde podemos apuntar los errores de la iglesia. ¿Sabes cómo se hace eso? En intimidad, no para avergonzar. Y ahí está la clave. Muchos de nosotros vivimos y no entendemos por qué suceden situaciones y cosas en nuestra vida. ¿Será que no estamos honrando a la iglesia? Porque no hay otra institución aparte del matrimonio que representa la unión con Cristo más atacada que la iglesia. Constantemente estás viendo gente que habla mal de la iglesia. Yo amo a Telma, aún en los momentos donde no se ve tan hermosa como hoy. Yo la conozco cuando está enferma, cuando acaba de vomitar, le cambió el color de la cara, los ojos le saltaron por el vómito, los pelos. No está en su mejor momento, pero la amo. La amo. A veces está enojada conmigo. No es su mejor momento conmigo, pero la amo porque es mi esposa. A veces anda despeinada, muy rara vez, ustedes nunca lo verán, pero yo a veces sí. Y el que no esté en su mejor momento no quiere decir que la dejo de amar. ¿Por qué cuando la iglesia está enferma, ha vomitado y no es su mejor momento, la rechazamos? Si sigue siendo la novia de Cristo y Él la ama. Él ama a la iglesia. La iglesia local no siempre es hermosa. ¿Y sabes por qué? Porque está llena de bichos, está llena de pecadores, de los cuales tú y yo somos el primero, mi esposa y yo. La iglesia es imperfecta porque está llena de personas que necesitan de la perfección de Cristo.
porque está llena de personas que se equivocan, que tienen malos momentos, que no encuentran soluciones, que la riegan y la riegan y la riegan, como tú y como yo, ¿o no es cierto? Y a veces la iglesia no es hermosa. Pero hoy más que nunca yo quiero invitarte a que vuelvas a amar a la iglesia, que perdones a la iglesia, que perdones a los pastores que te lastimaron. Si soy yo, perdóname a mí, te lo pido. Soy imperfecto, pero no te separes más de la iglesia. Si fue un pastor que te dañó hace años, no sigas estando detrás de la rayita nada más, manejando el venir a la iglesia para cumplir. Hoy más que nunca necesitamos gente que está metida al 100% en la iglesia, gente que está entregada a traer gente a la iglesia, que está apasionada por amar a otros y traerlos a este lugar lleno de gente imperfecta. Necesitamos cristianos que han perdonado sus heridas del pasado y que se meten a la cancha y dejan de ver desde la orilla. Hebreos 10:24 lo dice así: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Motivémonos. Y luego dice el siguiente versículo: y no dejemos de ¿qué? Como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. ¿Sabes? Yo amo a la iglesia de Cristo, a pesar de su imperfección. Yo amo a su iglesia. Es tiempo de que si la iglesia te lastimó, permitas que Dios sane esa herida, que comiences a dar pasos. Quizá viviste cosas terribles, injustificables, cosas que marcaron tu vida, la de tu familia. No estoy minimizando eso, solo te estoy diciendo, es tiempo de perdonar, entender de qué está conformada la iglesia, aún tu pastor, y decidir entrarle con todo. Yo no sé qué has vivido tú, cuál ha sido tu experiencia. Quizás has estado decepcionado porque has vivido cosas difíciles. Te ha tocado navegar con situaciones complicadas dentro de la iglesia, de esta o de otra. Yo hoy quiero decirte, es tiempo de sanar la herida. Es tiempo de perdonar. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Y sabes, esto que acabo de hablar es algo entre tú y Dios. Yo no quiero hoy que levantes una mano. Yo no quiero exponerte. Pero esto es algo tan personal, tan íntimo entre tú y Dios. Y hoy quiero decirte, al no perdonar a la iglesia, a un pastor, a un líder, te estás dañando más a ti que al otro líder. Así que el día de hoy yo quiero invitarte que ahí, mientras el grupo de alabanza canta una canción de adoración, que si tú tienes que dar pasos para perdonar, el día de hoy los des. Si tienes que perdonar a un líder que te lastimó, a un pastor, a este pastor que está frente a ti, hoy des ese paso. Es por tu bendición. Es por ti. Ahí donde estás, ora, tómate un momento a orar. Vuelvo a la casa de mi padre que me ama y me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún
así me aceptas y tu hijo soy. Vuelvo a casa, vuelvo a casa, a la casa de mi Padre que me ama y me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas y tu hijo soy. Y tu hijo soy. Padre, yo te doy gracias por cada uno de tus hijos que hoy están aquí. Padre, yo pido que tu Espíritu Santo sea el que mueva sus corazones, Señor. Que tú reveles si hay alguna herida ahí en el corazón que en la que ellos tienen que tratar, que ellos te tienen que entregar a ti, Señor. Padre, yo te pido que traigas sanidad, que tu presencia traiga libertad de todo odio, de todo rencor, de toda herida del pasado. Señor, que ellos puedan amar a la iglesia, servir a la iglesia en la que tú les has puesto, con un corazón puro, limpio, sabiendo que va a haber otros momentos difíciles, porque la iglesia es imperfecta, pero sabiendo que tú amas a la iglesia y que amas a la novia, Padre. Te doy gracias, Señor. ¿Por qué no te pones de pie? ¿Por qué no te pones de pie y terminamos diciéndole: Señor, yo vuelvo a casa, yo vuelvo a casa? Y vuelvo a casa, y vuelvo